Cuando partí estudiando en la Católica Valparaíso, pensaban que las mujeres no podíamos ser arquitectas porque no teníamos la capacidad de abstracción necesaria para ser arquitectos. En mi arquitectura siempre hago la casa para el ser que habita, más allá de cómo armar una máquina funcional que cumpla como todas las funciones del habitar. Es como cómo yo habito con mi ser en ese lugar. La casa que iba a ser primero una casa de familia fue mutando como con el proceso de la vida y finalmente me la construí para mí y mi hija y yo la llamé como la casa de la liberación de lo femenino, donde lo femenino pudiera manifestarse en la plenitud de su ser. Le puse casa soplo a esta casa, que es lo que insufla la vida a la materia inerte, y como el soplo es como el hálito de Dios o como el dedo de Miguel Ángel cuando Dios le da vida como al ser humano. Dibujé muchísimo como las formas que dibuja el viento en la nieve, en la arena, tratando de encontrar qué era ese soplito, que es que este hálito no es un viento, es muy sutil. En esos dibujos de repente dije, esas montañas son demasiado importantes y quería estar frente a ellas, es un santuario de altura y ahí están los grandes apus tutelares de Santiago. Entonces dije, voy a armar una especie como de mirador o de plataforma al paisaje. Y las curvas arman el jardín y al mismo tiempo cierran la casa y esta plataforma que se abre el paisaje, entonces como que hay una protección también al exterior y quedar abierto, suspendido sobre el paisaje. Finalmente el territorio acá es bastante infinito, porque uno tiene muchas maneras de estar y recorrerlo. Hay como algo secreto en que es algo que se descubre, que no es evidente, no sale todo de una sola vez, sino que uno lo descubre en el recorrer y se encuentra con el jardín. Entonces es lindo también ese juego de que no hay como una entrada propiamente tal y que uno está invitado como a recorrerla como te lleve el espacio. Yo quise que esta fuera una quinta urbana, entonces hicimos este jardín en que todo se come, en que va con las cosechas, entonces de alguna manera va marcando los ritmos de la vida, de los ciclos de la naturaleza, uno va viendo cuándo florece, cuándo se producen los frutos, te va marcando como la temporalidad y finalmente eso diría que eso es lo que va conectando con lo propiamente femenino. De ahí pienso que es la liberación de lo femenino, tanto para la Clara como para mí, de poder encontrar nuestra propia voz. Quería que fuera silenciosa. Algo que hacía siempre cuando dibujé esta casa, todo lo dibujaba transparente, o sea, como que no había murallas, como que un recinto pasaba a otro, y que tiene que ver un poco, si uno lo piensa, con la manera de habitar de los indígenas, los mapuches, con su casa fogón, en que son espacios comunitarios donde todos habitan en conjunto, que no hay una privacidad. Los espacios son habitados con la historia que uno trae. Me parece que lo verdadero es bello. Todo lo que tiene una condición de verdad es bella. Cuando la arquitectura nace de la palabra poética, nace una palabra verdadera, siempre te confronta. Te confronta con el ser. Hay mucha gente que no se ha podido construir la casa conmigo porque en el proceso lo confronta y hay gente que no quiere entrar ahí.